Siempre creí que ver a un hijo formar su propia familia era la mayor recompensa que la vida podía darle a una madre. Pasé años soñando con el día en que Daniel encontraría a alguien que lo amara tanto como yo lo amé. Pero lo que encontré no fue amor, fue una traición silenciosa escondida dentro de mi propia casa. Y si piensas que esta historia termina en dolor, estás equivocado. Porque lo que sucedió después fue tan inesperado que hasta hoy nadie lo cree cuando lo cuento. Quédate conmigo hasta el final, porque el giro de esta historia te pondrá la piel de gallina. Pero antes, dime en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y suscríbete para acompañar más relatos como este. Mi nombre es Mercedes Álvarez de la Fuente, tengo 70 años, y durante toda mi vida fui esposa dedicada, madre presente y mujer de fe. Nunca pensé que tendría que huir a medianoche de la casa de mi propio hijo para salvar mi vida, pero fue exactamente lo que ocurrió. Cuando crucé la entrada principal de la mansión de Daniel, lo primero que sentí fue un aire frío que no venía del clima, sino del ambiente mismo. El suelo de mármol pulido brillaba como un espejo, y mis zapatos sencillos hacían un ruido extraño que parecía fuera de lugar. Miré los muros con sus cuadros dorados y los candelabros colgando del techo, y pensé que toda esa riqueza no combinaba con mis manos marcadas por años de trabajo. Apreté la manija de mi maleta, esa que había usado por décadas, y recordé lo distinta que era la vida que dejaba atrás. Daniel corrió a abrazarme, y en sus brazos por un instante sentí que todavía tenía un hogar. Pero cuando Lucía apareció en lo alto de la escalera, mi corazón se encogió. Llevaba un vestido de seda claro que caía con elegancia, y el perfume fuerte que la rodeaba llenó la sala. Me saludó con un beso rápido en la mejilla, pero su mirada fue más larga que el gesto. No había cariño, solo un cálculo silencioso. Sonrió de manera leve, como quien cumple un deber. Yo me esforcé por devolverle una sonrisa, aunque mis labios temblaban. El cuarto que me asignaron estaba decorado con cortinas pesadas y una lámpara de cristal sobre la cama. Era amplio y elegante, pero frío. Daniel dijo que estaría cómoda, y Lucía agregó: «Es la habitación de invitados, espero que le guste». Esa palabra quedó rebotando en mi cabeza. Invitada. No madre, no familia, invitada. Caminé hasta la ventana y vi el jardín iluminado con fuentes y esculturas. Todo era perfecto, pero esa perfección me hizo sentir más sola que nunca. Me pregunté si algún día lograría sentirme parte de ese lugar. Esa noche intenté dormir, pero no pude. Escuchaba voces apagadas al otro lado del pasillo. No entendía las palabras, pero reconocí la risa de Lucía, baja y contenida, como si no quisiera que yo la oyera. Me giré en la cama y abracé la almohada. La tela de seda era suave, pero no me daba consuelo. Cerré los ojos y pensé en mi casa antigua, con sus paredes sencillas y el aroma a café. Allí había calor humano, aunque no hubiera lujos. Aquí, con todo lo brillante, solo había silencio y distancia. Al amanecer, el desayuno estaba listo en una mesa larga cubierta con manteles blancos. Había vajilla de porcelana fina y copas de cristal, todo dispuesto como en un hotel de lujo. Yo me senté frente a Daniel, y él hablaba de su trabajo con entusiasmo. Lucía estaba impecable, escuchando con atención, aunque sus ojos se detenían en mí de vez en cuando, como evaluando cada movimiento. Tomé un pedazo de pan y lo mordí despacio, sintiendo que me observaba con un juicio silencioso que me hacía pequeña en esa mesa enorme. Quise convencerme de que todo era impresión mía, de que estaba sensible por la reciente muerte de mi esposo. Pensé que quizá necesitaba tiempo para adaptarme. Pero entonces vi cómo Lucía, mientras servía el café, sonrió de manera distinta cuando Daniel no la miraba. Fue una sonrisa torcida, una que no buscaba agradar. Sentí que se clavaba en mí como una advertencia. No dijo nada, y sin embargo lo entendí, no me quería allí. Esa certeza me golpeó más fuerte que cualquier palabra que pudiera pronunciar. El resto de la mañana recorrí la casa intentando distraerme. Toqué las molduras doradas de las puertas, las mesas de mármol que parecían intocables, los sillones tapizados en terciopelo que daban la impresión de museo. Todo era hermoso, pero no había calor en ninguna parte. Cada objeto me recordaba que yo pertenecía a otro mundo, el de los sacrificios y las cosas hechas a mano. No podía evitar preguntarme si Daniel se daba cuenta del vacío que habitaba en medio de todo ese lujo. Cuando volví a mi cuarto, me senté en la cama y miré el anillo de boda en mi dedo.
Fue el único objeto que me acompañó desde el inicio de mi vida adulta, y ahora se veía pequeño frente a tanto brillo ajeno. Lo acaricié con los dedos y me prometí no perder mi esencia, aunque las paredes me recordaran cada minuto que yo sobraba. Sentí un nudo en la garganta, pero no lloré. Sabía que las lágrimas me harían más frágil, y en ese lugar no podía darles el gusto de verme débil. Esa primera jornada terminó con un silencio pesado en el comedor. Daniel se despidió de mí con cariño, pero Lucía solo asintió, evitando mi mirada. Subí a mi cuarto con el corazón apretado, sabiendo que algo invisible había comenzado. No lo podía nombrar, pero lo sentía en la piel. Esa casa de mármol no iba a ser mi refugio, sino mi prueba más dura. Cerré la puerta detrás de mí y respiré hondo, intentando armarme de paciencia para lo que viniera. Esa noche hubo una cena elegante en el comedor principal. La mesa estaba iluminada por un candelabro de cristal, y la luz caía sobre los platos de porcelana como si se tratara de una escena teatral. Había copas de vino que reflejaban el brillo de las lámparas, y los cubiertos de plata parecían demasiado pesados para mis manos acostumbradas a lo sencillo. Yo me senté en un extremo, mientras Daniel hablaba entusiasmado de negocios. Lucía, con un vestido azul ceñido, lo miraba con una devoción calculada. Yo trataba de sonreír, pero la incomodidad me recorría entera. En medio de la charla, Lucía tomó un pedazo de pan y lo mordió con calma. Luego me miró fijamente y soltó: «No coma tanto pan, suegra, engorda». Daniel soltó una risa distraída, sin entender el veneno escondido en esas palabras. Yo me quedé quieta, con el pan en la mano, sintiendo que la sangre me subía al rostro. No respondí nada, solo bajé la mirada. El sonido de los cubiertos contra la vajilla llenó el silencio, como un eco incómodo que se quedó flotando. Seguí comiendo despacio, tratando de hacerme invisible. Lucía hablaba de viajes, de compras, de cenas con amigos, como si quisiera dejar claro que pertenecía a un mundo al que yo nunca accedería. Sus palabras llenaban la mesa, y yo apenas probaba la comida. Cada bocado me sabía amargo, como si estuviera masticando mi propia vergüenza. Daniel no notaba nada, su sonrisa ingenua brillaba más que los candelabros, y yo me preguntaba cómo podía estar tan ciego frente a lo evidente. A ratos me sorprendía observando los detalles. El vino rojo girando en las copas de cristal, las servilletas dobladas con perfección, la manera en que Lucía apoyaba su mano sobre la de Daniel con una ternura ensayada. Todo estaba calculado para mostrar poder y control. Yo era solo una sombra en medio de esa escenografía de lujo. Una sombra que sobraba. Y mientras ellos hablaban de futuro, yo me hundía en el pasado, recordando cenas en mi casa pequeña, donde lo importante no eran los objetos, sino las miradas sinceras. Cuando terminé mi plato, me excusé con una sonrisa forzada. Dije que estaba cansada y que prefería ir a descansar. Daniel insistió en que me quedara un rato más, pero yo ya no podía soportar la tensión. Sentía que cada lámpara de cristal me iluminaba como si fuera una acusada frente a un jurado silencioso. Recogí mi servilleta y la dejé sobre el plato. Mientras me levantaba, escuché un murmullo breve, como un comentario apenas audible. No logré distinguir las palabras, pero la risa contenida me atravesó como una daga. Subí las escaleras con pasos lentos. El eco en los pasillos me acompañaba como un recordatorio de mi soledad. En la planta baja, las voces seguían sonando, mezcladas con las copas chocando entre sí. Era como si la vida continuara sin mí, como si yo hubiera sido borrada de esa escena con la misma facilidad con la que se borra una mancha de mantel. Cerré la puerta de mi cuarto y me dejé caer en la cama, respirando hondo, tratando de contener el nudo en la garganta. Me pregunté qué tan fuerte podía ser el desprecio disfrazado de cortesía. Esa frase sobre el pan me dolió más de lo que debería, porque venía cargada de desprecio disfrazado de broma. Y lo peor no fue la frase en sí, sino la indiferencia de Daniel. El hombre que crié con tanto amor, ahora incapaz de leer mi incomodidad, incapaz de defenderme frente a la mujer que decía amar. Esa indiferencia me hizo sentir más sola que cualquier comentario cruel. Mientras intentaba dormir, escuché el tintinear de copas abajo, acompañado de risas apagadas. Me cubrí con la cobija, deseando no escuchar, pero los sonidos subían hasta mi cuarto como si alguien quisiera recordarme mi lugar. Cerré los ojos y pensé en mi esposo. Si él hubiera estado vivo, jamás habría permitido que yo pasara por esto. En esa mansión llena de brillo, lo único que había para mí era oscuridad.
Aquella noche entendí que el lujo no siempre trae felicidad. A veces solo sirve para ocultar miserias más profundas. Y lo supe en el momento en que escuché esas risas detrás de mí al salir del comedor. No eran carcajadas libres, eran risas contenidas, crueles, como un secreto compartido del que yo no formaba parte. En ese instante me quedó claro, la verdadera batalla apenas comenzaba y yo tendría que resistir en silencio. El jardín era el único lugar donde sentía que podía respirar sin miedo a ser juzgada. Caminaba entre rosales perfectamente cuidados, con estatuas de mármol que parecían vigilarme en silencio. El olor a flores mezclado con la humedad de la tierra me recordaba que, al menos allí, la vida seguía siendo real. Me gustaba sentarme en una banca de hierro junto a la fuente iluminada, donde el agua caía con un murmullo constante que calmaba mis pensamientos. Era mi refugio, el único rincón de la mansión que me daba un respiro. Una tarde escuché pasos detrás de los arbustos. Pensé que era un jardinero, pero la voz que emergió me heló la sangre. Era Lucía. Su tono era bajo, casi un susurro, y hablaba por teléfono. Me escondí sin querer, con el corazón golpeando en mi pecho. Sus palabras eran claras: ella no durará mucho aquí. Sentí un escalofrío recorrerme entera, como si esas sílabas hubieran sido cuchillas. El viento sopló fuerte, y las hojas secas se movieron, revelando mi presencia. Lucía se giró y me miró con calma. En ese momento, vestía un traje de seda rojo que se movía con el aire, dándole un aire de poder que me intimidó. No se sobresaltó al verme. Al contrario, sonrió. Colgó la llamada con un gesto pausado y caminó hacia mí, como si no hubiera dicho nada grave. Ese control suyo me asustó más que sus palabras. Me saludó con una voz dulce, preguntando si disfrutaba del jardín. Yo apenas pude responder con un sí tembloroso. Ella me observó unos segundos, como estudiando mi reacción. Su perfume intenso se mezcló con el aroma de las flores, invadiendo el espacio que antes me parecía seguro. Yo sentía las piernas débiles, como si el suelo pudiera ceder en cualquier momento. Fingí calma, pero mis manos sudaban. Mientras Lucía hablaba de la belleza de las rosas, yo solo podía pensar en la frase que acababa de escuchar. Ella no durará mucho aquí. ¿Se refería a mí? ¿Lo decía en sentido literal o figurado? Me mordí los labios para no preguntar. El miedo me cerró la garganta. El jardín, antes un refugio, se convirtió en un escenario de amenaza. Nunca antes había sentido tanta vulnerabilidad a plena luz del día. Cuando regresé a la casa, Daniel estaba en el estudio revisando documentos. Quise contarle lo que había oído, pero al verlo tan concentrado me detuve. Pensé en su reacción. ¿Me creería? ¿O pensaría que exageraba? Me limité a observarlo desde la puerta, con el corazón pesado. Él levantó la vista, me sonrió con cariño y me invitó a sentarme a su lado. Yo inventé una excusa para retirarme. No quería arruinar su paz con mis temores. Esa noche, mientras me acostaba, recordé cada gesto de Lucía en el jardín. Esa sonrisa suya al verme, esa calma inquietante al guardar el teléfono. Todo parecía calculado, como si supiera exactamente cómo hacerme sentir indefensa. Cerré los ojos y escuché en mi mente de nuevo sus palabras. Ella no durará mucho aquí. No podía sacarlas de mi cabeza. Me pregunté qué debía hacer. Callar y esperar, o enfrentarla directamente. El silencio parecía la opción más fácil, pero me estaba consumiendo por dentro. Mis pensamientos giraban sin descanso, y cada vez que intentaba dormir, la imagen de su vestido rojo ondeando en el viento volvía a perseguirme. No era solo una frase al aire, lo sabía en mi interior. Había una amenaza real escondida en esas palabras. El jardín, que había sido mi refugio, se convirtió en el recordatorio de que mi presencia en la mansión no era bienvenida. Me dolía aceptarlo, pero lo entendí esa noche. No era paranoia, no era imaginación. Algo oscuro se estaba gestando, y yo estaba en el centro de ese plan. Y mientras el sueño finalmente me vencía, supe que el verdadero peligro aún no se había mostrado del todo. Ese día quise ocupar mi mente en tareas sencillas, así que fui al cuarto de huéspedes a ordenar las sábanas. El armario era de mármol blanco, con manijas doradas que brillaban bajo la luz de la lámpara. Al abrirlo, un olor a madera pulida mezclado con perfume caro salió de golpe.
Moví las cobijas cuidadosamente, tratando de no pensar en lo ocurrido en el jardín. Sin embargo, lo que descubrí allí no tenía comparación. Entre la ropa doblada, había un sobreescondido a medias, como si alguien lo hubiera dejado con prisa. Lo tomé con manos temblorosas. Era una hoja escrita a mano, con letras rápidas y nerviosas. Leí despacio, tratando de entender. Si desaparece, todo será nuestro. Sentí que el piso de mármol bajo mis pies se movía, como si el mundo se partiera en dos. Mis dedos apretaron la carta con fuerza, y un sudor frío me recorrió la espalda. La mansión, tan llena de lujos, se convirtió en ese instante en una jaula brillante. No había aire suficiente en ese cuarto. Me senté en la cama para no caerme. Mis piernas no respondían. Las palabras se repetían en mi cabeza como un eco insoportable. Si desaparece, todo será nuestro. No decía mi nombre, pero yo lo entendí sin necesidad de más. Era un mensaje dirigido a Lucía, o escrito por ella, no importaba. Lo cierto era que mi vida estaba en juego. Mis manos temblaban tanto que tuve que dejar el papel sobre el colchón. Sentí náuseas, un mareo que me obligó a respirar hondo varias veces. Pensé en Daniel. ¿Cómo decirle algo así? ¿Cómo mostrarle la carta sin que creyera que yo exageraba o inventaba cosas? Mi hijo estaba ciego de amor, atrapado en la imagen perfecta que Lucía le había construido. Si le hablaba, quizás solo lograría alejarlo más de mí. Guardé silencio, pero dentro de mí crecía un miedo que nunca había sentido. Un miedo que me quemaba los huesos. Me levanté, doblé la carta con cuidado y la escondí en el bolsillo de mi falda. Cada paso que di hacia la puerta del cuarto me pareció interminable. Sentía que los ojos de los retratos colgados en los pasillos me seguían, como testigos mudos de un secreto que no debía haber descubierto. La mansión, con su brillo, ahora tenía otro rostro, el de una amenaza. Todo me parecía hostil, incluso el sonido de mis propios pasos. Cuando llegué a mi habitación, cerré la puerta con llave. Me senté en la cama, saqué la carta de nuevo y la leí una vez más. Esta vez lloré en silencio, con la hoja temblando entre mis dedos. Cada palabra era un cuchillo. Pensé en mi esposo fallecido, en cómo me habría protegido de todo esto. En ese momento, lo extrañé más que nunca. Era como si él hubiera sido el único escudo contra la crueldad del mundo. El resto del día lo pasé en silencio, fingiendo normalidad frente a Lucía y Daniel. Ella sonreía como siempre, impecable en su vestido de seda. Él hablaba de proyectos, sin imaginar que la mujer a su lado era capaz de planear mi desaparición. Yo respondía con frases cortas, evitando su mirada, cuidando que no notaran mi temblor interno. Era un secreto demasiado grande para cargarlo sola, pero no podía compartirlo aún. Esa noche no pude probar bocado en la cena. Tenía la carta escondida bajo mi almohada, como si fuera un arma o un escudo, no lo sé. Cada vez que Lucía me dirigía la palabra, yo sentía un nudo en la garganta. Sus gestos parecían más calculados que nunca, sus sonrisas más afiladas. Daniel, ajeno, contaba anécdotas y reía. Yo apenas podía sostener la mirada sin que se me notara el pánico. Cuando todos se fueron a dormir, me quedé despierta, observando el techo de mi cuarto iluminado por la lámpara de cristal. La carta estaba allí, bajo mi almohada, recordándome que nada volvería a ser igual. Y mientras trataba de encontrar un poco de calma, me hice una pregunta imposible. ¿Era mejor callar y proteger la paz de la familia, o mostrar la verdad aunque eso destrozara a mi propio hijo? ¿Y tú? ¿Callarías para no romper la tranquilidad de tu hogar, o tendrías el valor de enfrentar la verdad aunque eso significara perder a tu propia sangre? Esa tarde me encontré sola en la sala principal, acomodando unos libros en un estante de madera oscura. El eco de mis pasos resonaba en el mármol brillante del piso, y de pronto apareció Lucía, llevando en sus manos una bandeja con una taza de porcelana fina. Su sonrisa era perfecta, como la de una anfitriona generosa. Le preparé un té especial, suegra. Está caliente, le va a encantar, me dijo con una voz dulce que, en lugar de tranquilizarme, me heló la sangre. La taza desprendía un aroma fuerte, diferente al té que acostumbraba. El vapor se elevaba en pequeñas volutas que parecían dibujar señales en el aire. Yo la sostuve con cuidado, pero mis manos temblaban. Lucía se quedó frente a mí,
mirándome con una paciencia inquietante, como si esperara con ansiedad que diera el primer sorbo. Sus ojos no se apartaban de los míos. No era hospitalidad lo que veía en ellos, era otra cosa. Una tensión invisible flotaba entre nosotras. Recordé la carta escondida bajo mi almohada y el murmullo en el jardín. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Acercar la taza a mis labios fue casi un acto automático, pero algo en mi interior gritó que no lo hiciera. Más tarde lo tomo, todavía está muy caliente, improvisé. Sonreí para suavizar la negativa, aunque por dentro sentía que mi cuerpo entero se congelaba. Lucía no respondió enseguida. Su expresión cambió apenas un segundo, lo suficiente para confirmar mis sospechas. Luego, como si nada, retiró la bandeja y dijo: «Bueno, se enfría rápido, yo lo llevaré a la cocina». Giró sobre sus tacones y se alejó con calma, pero sus pasos resonaban demasiado seguros. Yo me quedé paralizada, observando cómo desaparecía por el pasillo, con ese perfume caro dejando un rastro tras de sí. Al quedarme sola, mi respiración se volvió entrecortada. El silencio de la mansión pesaba como nunca. El sonido lejano de un reloj marcando la hora fue lo único que me devolvió al presente. Sentí un sudor frío bajar por mi frente. Mis manos estaban húmedas, como si hubiera corrido un gran peligro. Pensé que tal vez era mi imaginación, pero la rapidez con la que Lucía se deshizo del té no dejaba lugar a dudas. Subí a mi cuarto despacio, con las piernas pesadas, repasando cada instante de la escena. La bandeja de plata, la porcelana blanca, la sonrisa de Lucía. Todo estaba grabado en mi memoria con claridad. Me preguntaba qué habría en esa bebida. No necesitaba probarla para saber que algo no estaba bien. Esa intuición que siempre me había salvado en la vida me estaba gritando más fuerte que nunca. Al llegar, me senté en la cama y cubrí mi rostro con las manos. Mi respiración era un vaivén incontrolable. No podía contarle a Daniel sin pruebas, y tampoco podía quedarme callada mucho tiempo. Estaba atrapada en un dilema que me desgarraba. Si hablaba, arriesgaba mi relación con él. Si callaba, podía costarme la vida. Ese peso era insoportable, y yo lo cargaba sola. Miré alrededor de mi habitación, la lámpara de cristal, las cortinas pesadas, el armario impecable. Todo parecía brillar de manera irónica, como si la mansión se burlara de mí. Era un escenario lujoso que escondía un peligro constante. Me recosté sin fuerzas, con los ojos fijos en el techo, sabiendo que la confianza ya no existía bajo ese mismo techo. Esa noche me prometí no bajar la guardia jamás. Sabía que Lucía había dado el primer paso, y que el siguiente podía ser aún más directo. Cerré los ojos con el corazón en vilo, pensando que dormir en esa casa era como acostarse en medio de un campo minado. Y mientras el sueño me vencía a medias, entendí que la lucha por mi vida apenas estaba comenzando. Esa noche organizaron una reunión en la mansión para celebrar un acuerdo de negocios de Daniel. Desde temprano, todo estaba lleno de movimiento. Meseros entrando con charolas, copas de cristal alineadas sobre mesas largas, flores costosas decorando cada rincón. El olor a perfume mezclado con vino caro me resultaba sofocante. Yo me quedé a un lado, observando cómo Lucía supervisaba cada detalle con una sonrisa orgullosa, como si fuera la dueña absoluta de ese palacio. Cuando bajó las escaleras con un vestido de seda azul intenso, todos se giraron a mirarla. El tejido caía con elegancia, y sus joyas brillaban bajo la luz de los candelabros. Lucía parecía disfrutar cada mirada de admiración, cada palabra halagadora. Yo estaba cerca de la puerta, intentando mantenerme discreta. Nadie me buscaba con los ojos, nadie preguntaba por mí. Era como si estuviera allí de más, invisible entre el brillo de aquella fiesta. Los invitados hablaban de viajes, inversiones y banquetes en hoteles de lujo. Yo escuchaba sin intervenir, porque sabía que cualquier comentario mío quedaría fuera de lugar. Me limité a sostener una copa de agua, intentando pasar desapercibida. La risa de Lucía se mezclaba con las conversaciones, llenando el aire de seguridad. Ella reinaba en ese espacio, y yo era apenas una sombra perdida en el borde de la celebración. Daniel, feliz, saludaba a todos con orgullo. Cuando alguien mencionó lo afortunado que era por tener a una esposa tan refinada, él sonrió sin reservas. Yo miré a mi hijo y sentí un dolor punzante.
No porque reconociera la belleza de Lucía, sino porque entendí lo ciego que estaba. Nadie veía más allá de su fachada impecable. Y yo, con mi vestido sencillo, me convertía en la única nota disonante de esa orquesta bien afinada. Intenté retirarme temprano, pero Lucía se acercó con una copa de vino en la mano. «Disfrute, suegra, estas noches no se repiten», me dijo con una sonrisa cortante. Sus palabras parecían un halago, pero yo escuché otra cosa, una burla disfrazada. Tomé un sorbo mínimo de mi agua, sin mirarla a los ojos. Sabía que en esa fiesta ella ganaba terreno, mientras yo perdía aún más el poco lugar que me quedaba. Al regresar a mi cuarto, algo me dejó helada. Mis joyas antiguas, las pocas que guardaba como recuerdo de mi madre, estaban tiradas en el suelo. El cofre que las contenía había sido abierto y las piezas estaban rotas, como si alguien las hubiera tomado con rabia. Me arrodillé para recogerlas una por una, sintiendo que el corazón se me desgarraba. No eran de gran valor económico, pero sí de un valor sentimental imposible de medir. Me quedé un largo rato sentada en el piso, sosteniendo un collar roto entre los dedos. En ese silencio entendí que nada de lo que ocurría era casualidad. Había una intención clara de borrarme, de arrancar de raíz todo lo que me daba identidad. Esa agresión silenciosa me dolió más que cualquier palabra. Era un mensaje directo, cruel y personal. Guardé los fragmentos en una caja pequeña y la escondí bajo mi cama. No quería que Daniel los viera, no quería escucharle decir que seguramente era un accidente. Necesitaba proteger lo poco que me quedaba de mi pasado. Esa noche, con las manos aún temblando, me sentí más sola que nunca en medio de aquella mansión llena de lujo y gente. El ruido de la fiesta seguía abajo, con risas y música que subían hasta mi habitación. Yo, en cambio, me quedé en la oscuridad, abrazando los restos de mis recuerdos. Entendí que esa batalla no era solo contra Lucía, sino contra la indiferencia de un hijo que no podía ver. Y aunque el dolor era insoportable, también nació en mí una certeza: no me iban a quebrar tan fácilmente. Al amanecer reuní valor para hablar con Daniel. Llevaba noches guardando un nudo en la garganta, y no podía soportar más. Lo encontré en su despacho, rodeado de carpetas y papeles de negocios. La luz entraba por los ventanales y caía sobre el escritorio de madera oscura, donde le escribía con gesto concentrado. Me acerqué despacio, y cuando levantó la vista, vi en sus ojos el brillo de alguien que confiaba en la estabilidad de su mundo. Yo estaba a punto de sacudir esa calma. «Necesito hablar contigo», le dije con voz firme, aunque por dentro temblaba. Me senté frente a él y, antes de perder el valor, solté: «Tu esposa no es lo que aparenta, Daniel. Me humilla, me persigue, incluso creo que quiere hacerme daño». Su expresión cambió en un segundo. Frunció el ceño y se recostó en la silla. Me miró como si hubiera dicho una barbaridad. Ese silencio suyo fue más hiriente que cualquier palabra. Traté de explicarle lo que había vivido. Le hablé de la copa de té, de las joyas rotas, de la carta que había encontrado. Cada palabra salía con dificultad, porque temía sonar como una mujer paranoica. Daniel escuchaba en silencio, sin interrumpirme, pero su mirada estaba lejos. Yo podía ver cómo su mente ya había tomado partido, aunque todavía no hablara. Su gesto endurecido me confirmó lo que temía. Él no me creía. «Basta, mamá», exclamó finalmente, con un tono que me dejó helada. «Lucía no es así. No inventes cosas, no arruines mi matrimonio». La fuerza de su voz retumbó en el despacho, y yo sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Me quedé muda, con las lágrimas presionando mis ojos, pero sin caer. No quería que él pensara que lo estaba manipulando con llanto. Me levanté lentamente, con el corazón destrozado. Lo miré a los ojos y vi en él a ese niño que había criado con tanto esfuerzo. No era capaz de reconocerme, no podía ver mi dolor. «Solo quería protegerte», murmuré, pero mis palabras se perdieron en el aire. Daniel volvió a bajar la vista hacia sus papeles, como si la conversación hubiera terminado. Ese gesto de indiferencia me rompió más que su grito. Salí del despacho con pasos pesados. El pasillo parecía interminable, y cada cuadro dorado colgado en la pared era como un juez que me condenaba al silencio. Nunca me había sentido tan sola. Caminé hasta mi habitación con los ojos fijos en el piso de mármol,
evitando cruzarme con Lucía. Sabía que ella notaría mi derrota solo con verme. La humillación era demasiado evidente como para ocultarla. En mi cuarto me senté frente al espejo y me vi reflejada. Una mujer de 70 años con el rostro cansado, los hombros caídos y el corazón desgastado. Toqué el cristal frío con mis dedos y recordé las veces que había consolado a Daniel de niño, cuando lloraba en mis brazos. Ahora era yo quien necesitaba consuelo, pero mi hijo se lo había negado. Esa inversión de roles me dolió hasta el alma. La rabia y la tristeza se mezclaron en mi pecho. Quise gritar, quise correr, pero no tenía fuerzas. Solo podía quedarme allí, sintiendo que cada objeto lujoso de la habitación se burlaba de mi miseria. La lámpara de cristal, las cortinas pesadas, el mármol impecable, todo me recordaba que yo no pertenecía a ese mundo. Era un adorno molesto en una casa que parecía perfecta por fuera. Esa noche me acosté con el cuerpo rígido y la mente en guerra. El silencio de Daniel me acompañaba como un eco doloroso, repitiéndose una y otra vez en mi memoria. Entendí que no podía contar con él, que estaba sola en una batalla invisible. Cerré los ojos con lágrimas contenidas, sabiendo que el camino por delante sería aún más oscuro. Y aunque no quería aceptarlo, algo dentro de mí se quebró para siempre. Esa tarde bajé al salón principal buscando distraer mi mente. Allí estaba el gran espejo con marco dorado que ocupaba casi toda la pared. Me detuve frente a él y lo que vi me estremeció, una mujer cansada, con arrugas profundas y los ojos apagados. Me quedé contemplando mi reflejo como si buscara la Mercedes que había sido antes, la madre fuerte, la esposa firme, la mujer que enfrentaba la vida con valentía. Pero en ese cristal solo encontré fragilidad. Pasé mis manos por el marco dorado, frío y rígido, y pensé en cuánto había cambiado mi vida. Ese espejo mostraba el lujo que me rodeaba, pero no podía reflejar el vacío que sentía por dentro. Todo brillaba a mi alrededor, menos yo. Era como si el oro resaltara aún más mi soledad. Me dolió reconocerme así, invisible para mi propio hijo y expuesta a la hostilidad de Lucía. De pronto, escuché pasos suaves detrás de mí. En el reflejo apareció Lucía, elegante como siempre, con un vestido ajustado y un collar de diamantes que destellaba bajo la luz. Caminó despacio, como disfrutando cada segundo de su aparición en la escena. Se paró detrás de mí y sonrió, pero esa sonrisa no se dirigía a mí, sino a su propio reflejo en el espejo. «Pronto no tendrás que mirarte más», murmuró con una voz apenas audible, como si hablara consigo misma. Pero sus ojos estaban fijos en los míos a través del cristal. Sentí que mis piernas se debilitaban. Quise responder, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. Era la primera vez que Lucía me dejaba una amenaza tan clara, sin rodeos. Y sin embargo, lo decía con tanta calma que daba aún más miedo. Me giré para enfrentarla, pero ella ya caminaba hacia la escalera. El sonido de sus tacones se mezclaba con el silencio pesado del salón. La observé alejarse con una serenidad que me heló el alma. No necesitaba gritar ni levantar la voz. Su seguridad era suficiente para hacerme sentir derrotada. Ese espejo se quedó reflejando mi miedo como un secreto compartido entre nosotras. Subí a mi cuarto con las manos frías, tratando de recuperar el aliento. Miré a Daniel, que pasaba por el pasillo con el celular en la mano, ocupado en sus asuntos. No dije nada. Guardé el silencio como si fuera un deber, aunque por dentro gritaba de angustia. La ceguera de mi hijo era la estocada más cruel, porque su amor me habría protegido, pero ahora me dejaba expuesta. Me encerré en mi habitación y volví a mirarme en el espejo pequeño junto a mi cama. Allí también estaba esa mujer agotada que apenas reconocía. Toqué mis mejillas, sentí la piel áspera y pensé en todo lo que había dado por mi familia. ¿De qué servían tantos sacrificios si ahora me encontraba sola, enfrentando a una amenaza que nadie más veía? Las lágrimas se acumularon, pero las contuve. No quería regalarle a Lucía la satisfacción de verme destruida. El recuerdo de sus palabras me acompañó toda la noche. Pronto no tendrás que mirarte más. Esa frase se repetía como un eco en mi cabeza, con un peso insoportable. No era imaginación, no era un malentendido. Era una promesa oscura. Cerré los ojos, deseando que fuera un sueño, pero cada vez que abría los párpados, lo primero que veía era el brillo dorado del espejo. Y mientras intentaba aferrarme a un poco de esperanza,
Me hice una pregunta que todavía me duele repetir. ¿Y tú? ¿Qué te rompería más el corazón? ¿La traición de alguien que llegó a tu familia o la ceguera de un hijo que no quiere ver la verdad? Una tarde decidí abrir el cofre pequeño donde guardaba las pocas joyas que me quedaban, recuerdos de mi madre y de mi juventud. Entre ellas estaba una pulsera antigua que siempre había considerado un tesoro, no por su valor material, sino por el vínculo emocional que llevaba. Pero al revisar, me di cuenta de que faltaba. Sentí un hueco en el pecho al ver el espacio vacío en el estuche. Busqué en los cajones, debajo de la cama, en cada rincón del cuarto. Nada. La pulsera había desaparecido. Me armé de valor para bajar al salón, donde Lucía conversaba con un par de invitados. El lugar estaba lleno de copas de vino y risas superficiales que me resultaban ajenas. Cuando mencioné con calma que había perdido mi pulsera, Lucía se llevó una mano al pecho con fingida sorpresa. «Ay, suegra. Seguramente la olvidó en algún lado, la edad ya pasa factura». Los invitados rieron con discreción, como si fuera un comentario inocente. Yo tragué saliva y permanecí en silencio. Ese instante fue como un juicio público. Nadie me defendió, ni siquiera Daniel, que se limitó a sonreír incómodo. Sentí que el suelo se deslizaba bajo mis pies. No era solo una joya lo que me habían robado, era mi dignidad frente a todos. Me quedé allí de pie, rodeada de gente que hablaba de negocios y viajes, mientras yo me consumía por dentro. Me di cuenta de que la humillación también podía ser un espectáculo social. Pasaron los días, y yo seguía pensando en la pulsera. Cada vez que abría el cofre, el espacio vacío me gritaba lo evidente. Alguien había querido lastimarme de forma directa. No era olvido, no era descuido. Era un mensaje. Yo trataba de convencerme de que debía dejarlo pasar, pero la herida estaba abierta. Las pequeñas cosas que se rompen en silencio terminan desgarrando más que los grandes golpes. Una mañana, mientras bajaba a desayunar, vi a Lucía en el jardín conversando con una amiga. Y allí estaba. En su muñeca brillaba mi pulsera, esa que yo había buscado con desesperación. El sol la hacía resplandecer como una burla directa. Me quedé paralizada en la escalera, con las manos apretadas, tratando de contener la rabia y el dolor. Ella me vio, y en lugar de esconderla, levantó la mano para acomodarse el cabello, como para que yo la notara bien. No dije nada. Giré y regresé a mi cuarto, con lágrimas contenidas en mis ojos. Grité en silencio, apretando la almohada contra mi rostro para que nadie escuchara. Era imposible que Daniel lo ignorara, pero prefería no verlo. Y yo no podía obligarlo a abrir los ojos. Esa indiferencia era un veneno que me estaba consumiendo lentamente. Me encerré el resto del día, repasando una y otra vez la escena. Mi pulsera, el gesto de Lucía, su sonrisa apenas disimulada. Cada detalle se quedaba grabado en mi mente. No era una simple provocación, era un recordatorio cruel. Ella tenía el poder de arrebatarme todo, incluso mis recuerdos. Y yo no tenía a quién acudir. El brillo de esa joya en la muñeca de Lucía era más que un robo, era una declaración. Me estaba diciendo sin palabras que yo no tenía espacio en esa casa, que hasta mis memorias podían ser desechadas como nada. Ese mensaje me atravesó más que cualquier frase. Y entendí que debía resistir, aunque me arrancaran pedazos del alma. Esa noche me acosté con un dolor nuevo, distinto al miedo, distinto a la soledad. Era una mezcla de rabia y de impotencia. Mientras cerraba los ojos, la imagen de la pulsera en la mano de Lucía me perseguía. Ese brillo ajeno se había vuelto un recordatorio de mi lugar en esa casa, el de alguien sin voz, sin defensa, sin justicia. La mansión se preparó esa noche para un banquete más grande de lo habitual. Los meseros iban y venían con charolas repletas de copas, los candelabros encendidos bañaban la sala con una luz dorada, y el aroma a carnes finas y vinos caros llenaba cada rincón. Todo estaba dispuesto para impresionar a los invitados de Daniel. Yo observaba desde la escalera, intentando no sentirme extraña en mi propia familia. El murmullo de voces elegantes se mezclaba con el tintinear de los cubiertos de plata. Cuando entré al comedor, noté de inmediato mi lugar en la mesa. No estaba junto a mi hijo, ni siquiera cerca de él. Me habían sentado al extremo, casi al borde del mueble largo, como si fuera una pieza de relleno. El mantel de lino impecable contrastaba con el vacío en mi interior.
Daniel se encontraba en el centro, rodeado de elogios, y Lucía a su lado, sonriente, ocupando el espacio que alguna vez fue mío en su corazón. Durante la cena apenas hablé. Los invitados conversaban de viajes a Europa, de joyas compradas en boutiques de lujo, de inversiones millonarias. Yo me limité a cortar mi comida en silencio. Cada vez que levantaba la mirada, veía a Lucía disfrutar de la atención, como si reinara en ese salón de mármol. Daniel asentía orgulloso, sin notar la frialdad con la que me trataban. Mi lugar estaba marcado, lejos, callada, invisible. El banquete continuó con brindis y risas. Cada palabra lanzada en la mesa era un recordatorio de lo poco que contaba mi presencia. Tomé mi copa de agua y la sostuve entre mis manos, sintiendo el cristal frío. La música suave de fondo contrastaba con el ruido de mis pensamientos. Me pregunté cómo era posible que, después de tantos años de sacrificio, terminara relegada en la vida de mi propio hijo. En un momento escuché a un hombre, sentado a pocos lugares de distancia, hacer una pregunta al aire: ¿por qué la tienen todavía aquí? La frase me atravesó como un puñal. Todos siguieron comiendo, como si nada hubiera pasado, pero yo sentí que el corazón se me detenía. Nadie lo corrigió, nadie defendió mi lugar. Daniel, ocupado en su conversación, ni siquiera lo escuchó. Y Lucía bajó la mirada con una sonrisa apenas contenida. Tragué saliva y me forcé a mantener la compostura. Seguí cortando mi comida, aunque el sabor se me había ido por completo. Era como masticar cenizas. Cada carcajada en la mesa me hacía sentir más aislada. La elegancia del banquete se transformó en una prisión de seda y cristal. Yo era una intrusa soportando un espectáculo cruel disfrazado de celebración. Cuando terminó la cena, los invitados siguieron bebiendo y hablando de negocios. Yo me levanté despacio, con la mirada fija en mi plato vacío. Nadie me detuvo, nadie notó mi partida. Caminé hacia mi habitación con los pasos firmes, pero con el alma hecha pedazos. El eco de la fiesta quedó atrás, como un recordatorio de mi insignificancia para ese mundo de apariencias. Al llegar a mi cuarto, me quité los zapatos y me dejé caer en la cama. Me cubrí con una cobija ligera, tratando de no llorar, pero las lágrimas terminaron escapando solas. Recordé los días en que las reuniones familiares eran diferentes. Menos lujo, menos brillo, pero con más cariño. El contraste me rompía por dentro. Ya no quedaba nada de aquello. Esa noche comprendí que los lujos podían llenar una mesa, pero no podían ocultar la crueldad que se respiraba en ella. El banquete del desprecio me dejó claro que mi lugar en esa casa no era el de una madre amada, sino el de una presencia incómoda. Y mientras la música y las risas seguían abajo, yo me hundía en un silencio que pesaba más que cualquier banquete de cristal. Las flores del jardín ni el de los limpiadores que solían usar en la casa. Este perfume era intenso, penetrante, casi sofocante, como si alguien hubiera derramado de golpe un frasco entero. Abrí los ojos confundida y lo primero que sentí fue un mareo ligero. Me senté en la cama, llevando la mano a la frente, tratando de entender qué ocurría. El aire parecía más denso, cargado de un aroma demasiado fuerte para ser casual. Me levanté y busqué la fuente del olor. En el tocador encontré una pequeña botella de cristal, lujosa, con tapa dorada, que yo no había visto antes. Estaba abierta, y el líquido se había esparcido por la superficie. Toqué el mueble y noté que estaba húmedo, impregnado. El olor era tan fuerte que me hizo toser. No había duda, alguien lo había dejado allí intencionalmente. Ese detalle me llenó de desconfianza, porque no era un gesto amable, era una provocación. Mientras trataba de limpiar con un pañuelo, la puerta se abrió y apareció Lucía. Su sonrisa era amplia, casi teatral. ¿Le gusta el regalo, suegra? Es un perfume francés, exclusivo, dijo con voz dulce. Yo la miré incrédula, con los ojos irritados por el aroma. Ella se acercó lentamente, como disfrutando de mi incomodidad, y dejó su mano sobre el frasco. El contraste entre su gesto amable y el ardor en mi garganta me confirmó que todo era una farsa. Es demasiado fuerte para mí, respondí con esfuerzo, intentando no mostrar debilidad. Lucía se encogió de hombros y fingió sorpresa. ¡Ay, qué pena! Pensé que le encantaría. Es una fragancia única, cuesta una fortuna, agregó mientras se giraba hacia la puerta. El tono de su voz estaba lleno de ironía.
Yo la observé salir despacio, dejando atrás esa nube sofocante que parecía seguirme hasta los pulmones. Apenas cerró la puerta, abrí las ventanas de par en par. El aire fresco entró con fuerza, disipando poco a poco la opresión. Me incliné sobre el alféizar, respirando profundamente, como si necesitara recuperar la vida que me estaba robando ese perfume. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda al pensar que no era casualidad. No era un simple descuido. Era otro recordatorio de que mi presencia molestaba, de que estaban dispuestas a todo para sacarme de ahí. Me quedé de pie, mirando hacia el jardín. Las rosas parecían intactas, bellas bajo el sol, pero yo sentía que algo podrido crecía en esa casa. No podía confiar en nada, ni siquiera en el aire que respiraba. El lujo que me rodeaba, los muebles caros, los adornos elegantes, todo se convertía en jaulas que me asfixiaban. La mansión brillaba por fuera, pero por dentro estaba impregnada de malicia. Ese día evité cruzarme con Lucía más de lo necesario. Caminaba con cautela, como si cada rincón de la casa pudiera esconder una nueva trampa. Daniel, ocupado en sus reuniones, apenas me preguntó cómo estaba. Le respondí con evasivas, porque no quería exponerme a su incredulidad otra vez. Guardé silencio, y ese silencio me pesaba como una losa. Era un secreto que me ahogaba por dentro. Por la tarde, todavía sentía el aroma pegado a mi piel, aunque me había lavado varias veces. Cerré los ojos y respiré despacio, pero el recuerdo del mareo no se iba. Ese perfume ya no era un olor, era una advertencia. Me lo repetí varias veces. Debía estar alerta. Cada gesto de Lucía tenía un propósito. Cada detalle escondía un mensaje que solo yo parecía escuchar. Esa noche, mientras me acostaba, entendí que no había descanso posible en esa mansión. El aire podía ser un arma, las palabras un cuchillo, el silencio una condena. Y mientras la lámpara de cristal iluminaba tenuemente la habitación, me prometí algo: no dejaría que me quebraran. Aunque el peligro estuviera impregnado en cada respiro, yo debía resistir. La tarde comenzó con un cielo pesado, cubierto de nubes oscuras que parecían tragarse la luz. Desde mi ventana vi cómo los árboles se doblaban con el viento y cómo las primeras gotas golpeaban los cristales de la mansión. Había algo inquietante en esa tormenta, no era solo el clima, era una coincidencia que parecía venir a subrayar mi propio estado interior. Sentí que el mundo afuera reflejaba la tempestad que yo llevaba dentro desde hacía semanas. Los rayos comenzaron a iluminar el jardín y las fuentes parecían estremecerse bajo la lluvia. El mármol de las estatuas brillaba mojado, como si llorara conmigo. Cerré las cortinas pesadas, pero el sonido de los truenos atravesaba todo. Mi cuarto, aunque lleno de lujo, me resultaba una celda. Me acosté en la cama, abrazando una almohada, con la carta oculta bajo mi colchón como único testigo de la amenaza. Cada trueno me hacía saltar. Al caer la noche, el viento se volvió más violento. Los candelabros se mecían suavemente en el techo, y el sonido metálico de las ventanas golpeando contra el marco llenaba los pasillos. Decidí salir de mi habitación porque el encierro me sofocaba. Caminé con pasos cautelosos, sosteniendo una vela que apenas iluminaba el corredor. Las sombras se movían en las paredes, proyectadas por las llamas. La mansión parecía otra, un castillo oscuro lleno de secretos. Cuando pasé frente al salón principal, sentí que alguien me observaba. Me detuve con el corazón acelerado. No había nadie a la vista, pero la sensación era clara. El reflejo del gran espejo dorado devolvía mi imagen con un gesto cansado, y por un instante juré ver otra silueta a mi lado. Parpadeé y desapareció, pero el escalofrío me recorrió la espalda. La tormenta afuera rugía, y adentro mis propios fantasmas despertaban. Seguí caminando hasta llegar a la escalera. El trueno iluminó el pasillo y entonces lo escuché. Pasos. No eran los míos, eran otros, firmes, a pocos metros. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Los pasos se acercaban, pero no veía a nadie. El eco en los muros amplificaba el miedo. Llevé la mano a mi pecho y sentí mi corazón desbocado. Era como si la mansión respirara junto conmigo. Giré de golpe hacia mi cuarto y aceleré el paso. La vela temblaba en mis manos, amenazando con apagarse. Al llegar, cerré la puerta, pero el pomo se movió. Me quedé paralizada,
Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Observando cómo giraba lentamente, como si alguien tratara de entrar. La respiración se me cortó. Con un gesto rápido, puse el seguro, y entonces el movimiento se detuvo. Silencio. Ni un ruido más. Solo mi miedo latiendo fuerte. Me quedé pegada a la puerta varios minutos, escuchando. La tormenta seguía afuera, pero dentro de la habitación no se movía nada. El pomo estaba caliente, como si alguien lo hubiera sostenido un segundo antes. Esa sensación me revolvió el estómago. ¿Había sido Lucía? ¿Un intento de asustarme? ¿O tal vez de algo más? No tenía respuestas, pero sabía que no era mi imaginación. Regresé a la cama con las piernas temblorosas. El sonido de la lluvia golpeando contra los ventanales era constante, un recordatorio de que no había escapatoria. Me arropé hasta la barbilla y apreté los ojos con fuerza. Pero en la oscuridad lo único que veía era la imagen de esa manija girando. Esa casa ya no era un lugar seguro, ni siquiera para dormir. Todo a mi alrededor era amenaza. A medianoche, otro rayo iluminó la habitación. Mis manos sudaban, y el frío me calaba los huesos. Me levanté de nuevo, caminé hasta el espejo pequeño y me vi pálida, envejecida, como si hubiera envejecido años en una sola noche. Toqué el cristal y susurré, no me voy a dejar vencer. Era la única forma de no perder la cordura. Hablarme a mí misma, reafirmar que todavía resistía. El resto de la noche fue un vaivén entre el miedo y la esperanza. El miedo a lo que pudiera ocurrir, la esperanza de que el amanecer trajera un respiro. Cerraba los ojos y los abría de inmediato, incapaz de abandonarme al sueño. Cada ruido me ponía alerta, cada sombra me hacía sospechar. Era un estado de guerra silenciosa, de resistencia en soledad. Pensaba en Daniel. Si le contaba lo ocurrido, diría que había sido la tormenta, que mi mente jugaba conmigo. Lo imaginaba sonriendo con compasión, restándole importancia a lo que para mí era un aviso de peligro real. Ese pensamiento me dolió más que la tormenta misma. Sentirme sola frente a todo esto era el verdadero rayo que me partía en dos. Al amanecer, cuando el viento cedió y los primeros rayos de luz entraron por la ventana, respiré aliviada. No había dormido nada, pero estaba viva. Toqué el pomo de la puerta, aún tibio, y sentí un escalofrío. Sabía que esa noche no había sido un accidente. Era un recordatorio de que estaba atrapada en un lugar donde mi vida valía menos que los lujos que me rodeaban. Y mientras el sol iluminaba las paredes de mármol aún húmedas por la tormenta, una pregunta me atravesó con fuerza. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que tu vida corría peligro en el lugar donde se suponía que debías sentirte más segura? Aquella mañana desperté con un peso extraño en el pecho. Había pasado la noche en vela, escuchando todavía en mi mente el sonido de la tormenta y el giro de aquella manija que me dejó marcada. Caminé hasta el tocador buscando un poco de calma. Allí reposaban mis objetos más íntimos, un pañuelo bordado por mi madre, una fotografía descolorida de mis hijos pequeños, y sobre todo, mi anillo de boda, el único recuerdo tangible de la vida que había construido con mi esposo. Al acercarme, lo noté distinto. El anillo estaba partido en dos, como si alguien lo hubiera aplastado con furia. Lo tomé entre mis dedos y sentí un vacío inmediato. Era imposible que se hubiera roto solo. El oro estaba doblado, forzado hasta quebrarse. Grité en silencio, con la garganta apretada, y las lágrimas me nublaron la vista. Ese pequeño círculo había sido mi refugio durante años, y ahora lo encontraba destruido, como un reflejo de mi vida en esa mansión. Me senté en la silla frente al espejo, sosteniendo los fragmentos con cuidado. Pasé mi dedo por el corte irregular, como acariciando una herida abierta. El recuerdo de mi esposo llegó con fuerza, su risa, sus consejos, sus abrazos. Todo ese mundo se había ido con él, y lo único que me quedaba ahora estaba roto frente a mis ojos. Fue un dolor seco, directo, distinto a cualquier humillación previa. Esta vez habían tocado lo más sagrado para mí. Quise culpar a la casualidad,
pero sabía que no había casualidades en esa casa. Lucía había estado en mi habitación antes, lo presentía. El perfume derramado, la pulsera desaparecida, las joyas rotas, todo llevaba su sello. Ahora el anillo. No era solo un objeto, era mi historia, mi identidad. Y ella lo sabía. Comprendí que su juego no tenía límites y que estaba dispuesta a quebrar hasta lo más íntimo de mi alma. Guardé los pedazos en un pañuelo y los apreté contra mi pecho. Temblaba, no solo de dolor, sino de rabia contenida. ¿Cómo enfrentar algo así? ¿Cómo explicarle a Daniel que su esposa no solo me despreciaba, sino que estaba destruyendo cada recuerdo de mi vida? Me imaginaba su respuesta: incredulidad, molestia, rechazo. Y eso me paralizó. Decidí guardar silencio otra vez. Un silencio que me estaba devorando. Bajé a desayunar con los ojos hinchados. Daniel hojeaba el periódico como si nada, mientras Lucía servía el café con su sonrisa impecable. La observé colocar las tazas sobre la mesa, con la misma calma de siempre. En su muñeca brillaba aún mi pulsera robada, como si lo hiciera a propósito para provocarme. Me senté frente a ellos con un nudo en la garganta, sosteniendo la rabia en mi interior. Nadie notó nada. Nadie preguntó por mis lágrimas. Cada sorbo de café me sabía amargo. Daniel hablaba de proyectos, Lucía sentía con delicadeza y yo estaba ausente, recordando el anillo roto en el tocador. Lo sentía como un peso en mi bolsillo, aunque lo había dejado guardado bajo llave. Era como cargar un cadáver invisible. La conversación en la mesa flotaba en otro mundo, mientras yo me hundía en mi duelo silencioso. Subí a mi cuarto apenas terminé. Cerré la puerta con fuerza, recostándome contra ella. Mis manos sudaban y mi respiración era irregular. Me arrodillé frente al cajón donde había escondido los pedazos del anillo y los saqué de nuevo. Al verlos, la rabia volvió, acompañada de una certeza: no era casualidad, era una declaración de guerra. Un mensaje silencioso de que nada me pertenecía ya en esa casa. Me acosté en la cama con los fragmentos en la mano. Pasé horas así, inmóvil, con la mente en blanco. Escuchaba el eco de mis recuerdos como si fueran voces lejanas. Recordaba las promesas de amor eterno de mi esposo, el día en que me colocó ese anillo, las fiestas familiares donde lo miraba brillar en mi dedo. Todo eso estaba ahora manchado por la crueldad de una mujer que no conocía límites. La tarde cayó lenta, y las sombras comenzaron a cubrir la habitación. Encendí la lámpara de cristal, cuya luz reflejaba los pedazos dorados sobre la mesa. Eran hermosos incluso en su ruptura, y eso me hizo llorar aún más. Porque así me sentía yo, rota, pero todavía intentando brillar. Era un reflejo cruel y perfecto de mi vida actual. Al caer la noche, escuché de nuevo pasos en el pasillo. Esta vez no quise asomarme. Me tapé con las cobijas, abrazando el pañuelo con los restos del anillo. Cada crujido de la madera, cada sombra que cruzaba la rendija de la puerta me recordaba que no estaba a salvo. La mansión me vigilaba, como si cada pared fuera cómplice de lo que ocurría dentro. Esa noche no dormí. Me quedé despierta, acariciando los pedazos del anillo, sintiendo que eran lo único que me mantenía conectada con mi esposo. Lucía podía robarme todo lo demás, pero no los recuerdos que llevaba en el corazón. Aunque intentara destruirme, yo debía resistir. Esa certeza fue mi único consuelo mientras la madrugada me envolvía en silencio. Y así amanecí, con los ojos rojos y la decisión más firme que nunca: no iba a permitir que me borraran tan fácilmente. Si mi historia estaba siendo destrozada pedazo a pedazo, entonces debía aprender a resistir con cada fragmento que quedara en mis manos. Esa mañana decidí que ya no podía callar más. El dolor por mi anillo roto, la pulsera robada, las joyas destrozadas y la carta escondida me quemaban por dentro como brasas encendidas. Caminé por los pasillos de mármol con paso firme, aunque por dentro me temblaban las piernas. El eco de mis zapatos resonaba en cada esquina, dándome la impresión de que la casa entera escuchaba mi decisión. No sabía cómo iba a terminar, pero necesitaba enfrentar a Lucía. La encontré en el salón principal, sentada con elegancia en un sillón de terciopelo, hojeando una revista de moda. El sol entraba por los ventanales, iluminando los candelabros de cristal que colgaban del techo. Todo parecía preparado para una escena teatral. Ella levantó la vista y me miró con calma,
como si hubiera estado esperando ese momento. Sentí un nudo en la garganta, pero lo solté con fuerza. Sé lo que intentas, Lucía. Por primera vez no bajé la mirada. La observé fijamente, sin temblar. Lucía sonrió con ironía, cerrando la revista con un golpe suave. ¿Y qué es lo que intento, suegra?, preguntó con un tono dulce que escondía veneno. El brillo de su collar de diamantes me cegaba por momentos, recordándome lo lejos que estaba yo de ese mundo. Apreté las manos, clavando mis uñas en la palma, y respondí: «Quieres borrarme, pero no lo lograrás». Ella soltó una risa corta, seca, como un látigo. Se levantó despacio, caminando hacia mí con pasos firmes. El sonido de sus tacones sobre el mármol retumbó en el salón. Se acercó tanto que pude oler su perfume fuerte, esa fragancia que ya se había vuelto parte de mis pesadillas. «Nadie te creerá», susurró con desprecio, inclinándose apenas hacia mí. «Eres solo una vieja». Esas palabras fueron un golpe directo a mi alma. Por un instante sentí que me quebraba. Pero el dolor se convirtió en fuego, en una fuerza que no sabía que aún tenía. La miré con la frente erguida y dije con voz firme: «Puede que me veas débil, pero tengo más historia y más fuerza que tú jamás tendrás». Ella arqueó una ceja, sorprendida de que me atreviera a responder. No esperaba resistencia, y menos de mí. Ese pequeño gesto me devolvió un gramo de dignidad. El ambiente estaba cargado. El silencio era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Los candelabros brillaban como testigos de aquel duelo. Sentía mi corazón golpearme el pecho, pero no retrocedí. Lucía, en cambio, jugaba con su collar, como si estuviera segura de que esa batalla estaba ganada. Esa calma suya me enfurecía aún más. Yo sabía que en ese salón no éramos dos mujeres, éramos dos fuerzas opuestas luchando por un mismo espacio. De pronto escuché pasos en el pasillo. El sonido familiar me hizo girar la cabeza. Era Daniel. Entró sin anunciarse, con papeles en la mano, y se detuvo al vernos frente a frente. Por un segundo, sus ojos recorrieron la escena, yo con el rostro tenso, Lucía sonriendo con frialdad. Él frunció el ceño, confundido. El silencio se rompió con su voz. «¿Qué está pasando aquí?». Lucía fue la primera en reaccionar. Dio un paso hacia él y, con tono suave, dijo: «Tu madre está un poco alterada, cariño. Creo que la soledad le está afectando». Esa mentira cayó como un martillazo sobre mí. Daniel me miró con duda, esperando mi versión. Sentí que era mi oportunidad, que debía hablar, pero mi garganta se cerró por la presión del momento. El miedo a perderlo me paralizó. Tomé aire y, con la voz quebrada, dije: «Ella no es lo que parece». Daniel me observó con desconcierto, mientras Lucía lo abrazaba por el brazo con gesto de víctima. La escena estaba claramente en mi contra. Todo el lujo de ese salón se convirtió en un escenario donde yo era la acusada y ella la inocente. Fue un dolor indescriptible. El silencio de Daniel me lastimó más que cualquier palabra. No dijo que me creía, tampoco que dudaba. Solo me miró, atrapado entre dos realidades que no quería enfrentar. Yo sentí que el mundo se me derrumbaba en ese instante. No era suficiente mostrar coraje, necesitaba pruebas, y aún no estaba lista para mostrarlas. La carta seguía guardada bajo mi colchón, esperando el momento justo. Lucía acarició el hombro de Daniel y lo guió fuera del salón, como si me estuviera dejando sola en el campo de batalla. Yo me quedé inmóvil, con el corazón latiendo a golpes. Mis manos sudaban, y el aire me faltaba. La derrota era clara, pero también supe que no todo estaba perdido. Había visto en los ojos de mi hijo una chispa de duda, algo que podía crecer. Me senté en el sillón de terciopelo donde minutos antes estaba Lucía. Apreté los brazos del mueble con fuerza y respiré hondo. Sabía que había arriesgado mucho, pero también entendí que había comenzado a defenderme. Esa confrontación no cerraba la guerra, apenas la abría. Y aunque mi cuerpo temblaba, en mi interior se encendía una fuerza nueva, una que no iba a dejarse apagar. Cuando subí de nuevo a mi cuarto, me detuve frente al espejo pequeño. Vi mis ojos rojos, mis labios apretados, pero también vi la mujer que aún resistía. Guardé silencio, con la carta aún escondida en su lugar secreto. No era el momento, pero pronto lo sería.
Y esa certeza me dio un alivio que no sentía desde hacía mucho tiempo. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio pacífico, era uno espeso, cargado, como si cada muro respirara conmigo. Eran casi las 12 y yo permanecía sentada en la cama con la carta en mis manos. La había sacado de su escondite bajo el colchón, como si necesitara recordarme que aquello no era un delirio, sino una amenaza escrita en letras claras. La vela a mi lado proyectaba sombras largas en la pared, y esas sombras parecían moverse solas. El reloj antiguo del pasillo comenzó a sonar, anunciando la medianoche. Cada campanada me atravesaba como un aviso, como una cuenta regresiva hacia lo inevitable. Me levanté con el corazón golpeando mi pecho y tomé mi bolso, donde guardé la carta y algunos papeles personales. No podía llevar mucho más. Todo lo demás carecía de valor si perdía la vida. Sentí un escalofrío cuando miré alrededor, consciente de que podía ser la última vez que pisara esa habitación. Abrí la puerta despacio y el pasillo se extendió frente a mí como un túnel interminable. Las luces estaban apagadas, y la única claridad venía de la luna filtrándose por los ventanales. Mis pasos descalzos apenas hacían ruido sobre el mármol, pero en mi mente sonaban como golpes que podían delatarme. Avancé con la respiración contenida, temiendo que en cualquier momento apareciera alguien. Al llegar a la escalera, me aferré al barandal de hierro forjado. El frío del metal me recordó dónde estaba, en una mansión lujosa, hermosa para los ojos ajenos, pero que para mí se había vuelto un laberinto de amenazas. Bajé los escalones con cautela, cada crujido leve era un latido más fuerte en mi pecho. El silencio era tan intenso que podía escuchar la sangre correr por mis venas. Cuando llegué al vestíbulo, el reflejo de los candelabros apagados me hizo detenerme. Todo brillaba con un lujo inútil, y sin embargo, yo me sentía como una intrusa escapando de su propia casa. Crucé el salón principal, cuidando de no tropezar con las alfombras, y me acerqué a la puerta. Estaba a pocos pasos de la salida cuando algo inesperado ocurrió. Una luz se encendió de golpe. Me quedé paralizada, con el bolso apretado contra mi pecho. En el centro de la sala estaba Lucía, vestida con una bata de seda que caía sobre sus hombros. Su mirada era fría, dura, como el filo de un cuchillo. ¿A dónde cree que va, suegra?, preguntó con una calma que helaba más que cualquier grito. Mis manos sudaban, y mi cuerpo entero comenzó a temblar. Intenté responder, pero la voz me salió ahogada. Ella dio un paso hacia mí, y el sonido de sus tacones sobre el mármol retumbó en mis oídos como un tambor. Todo lo que había planeado se desmoronaba frente a esa mirada de control absoluto. Me acorralaba sin moverse demasiado, porque sabía que el miedo ya me había detenido. Sentí que el aire se me escapaba. Reaccioné de golpe. Saqué la carta del bolso y la levanté con fuerza. A mostrarle al mundo quién es usted, dije, esta vez con firmeza. Mi voz resonó en el salón vacío, rompiendo el silencio como un cristal que se quiebra. Por un instante, vi un destello de furia en sus ojos. Lucía se abalanzó hacia mí para arrancármela, pero retrocedí instintivamente, protegiendo ese papel como si fuera mi escudo. La lucha duró apenas unos segundos, pero para mí fue eterna. Sus manos intentaban arrebatarme la carta, mientras yo gritaba con todas mis fuerzas. «Daniel, Daniel». El eco de mi voz se mezcló con los truenos lejanos que todavía rugían en el cielo. La mansión entera parecía estremecerse con mis gritos, como si al fin se quebrara el silencio que me había mantenido prisionera. Escuché un ruido en el piso de arriba. Pasos apresurados, una puerta que se abría. Era Daniel. Su voz se escuchó primero, confusa, llamando por su esposa. Yo seguí gritando, mientras Lucía trataba de taparme la boca. Fue un forcejeo desesperado. En ese instante entendí que ya no había vuelta atrás. O salía la verdad, o yo no saldría viva de esa casa. Finalmente, Daniel apareció en el pasillo, todavía en pijama, con el rostro desencajado. Nos vio a las dos en medio de aquella escena, yo con el cabello revuelto, sosteniendo la carta en alto, y Lucía intentando arrancármela con la desesperación de alguien descubierto. Sus ojos se abrieron de par en par. El tiempo pareció detenerse. La tensión en el aire era insoportable. Mis manos temblaban, pero no solté la carta. Miré a mi hijo directo a los ojos y grité: «Tu esposa planeaba matarme». Lucía quedó petrificada,
sin poder reaccionar de inmediato. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier trueno afuera. Yo respiraba entrecortado, sabiendo que ese momento marcaría un antes y un después en mi vida. Daniel no dijo nada al instante. Nos miraba a las dos, atrapado entre el amor ciego y la verdad brutal que tenía frente a sus ojos. Yo no podía adivinar en qué dirección se inclinaría, pero algo en su rostro cambió. Y en ese cambio, supe que había encendido una chispa. Una chispa que podía salvarme o condenarme. Esa medianoche quedó marcada en mi memoria como el instante en que la máscara de Lucía comenzó a resquebrajarse. No había escapado todavía, pero ya no estaba sola en la oscuridad. Había dado el grito que tanto tiempo me guardé. Y aunque mi cuerpo temblaba de miedo, en el fondo sentí un alivio extraño. Por fin, alguien más había visto lo que yo cargaba en silencio. Daniel permanecía de pie en el umbral, confundido, sin poder moverse. El silencio era tan pesado que incluso los candelabros parecían crujir bajo el peso de la verdad. Yo sostenía la carta con ambas manos, temblando, pero sin bajarla. El aire estaba impregnado de un aroma a perfume caro mezclado con el sudor frío de mi miedo. «Aquí está la prueba de su ambición», grité, extendiendo la hoja hacia mi hijo. Mi voz salió quebrada, pero firme, como el grito de alguien que ya no tenía nada que perder. Lucía reaccionó de inmediato. Se giró hacia Daniel con ojos húmedos, fingiendo indignación. «¿Vas a creerle?» «Está loca, inventa cosas porque no soporta que yo sea tu esposa». Sus palabras fueron rápidas, desesperadas, intentando cubrir el vacío que había dejado mi acusación. Pero su mirada no podía ocultar el pánico. Esa calma calculada que siempre la acompañaba se había roto en pedazos. Y en esos pedazos, Daniel encontró la primera fisura en su fe ciega. Yo avancé unos pasos y puse la carta en sus manos. Él la recibió con desconfianza, como si temiera quemarse con el papel. Leyó las primeras líneas en silencio, y sus ojos se abrieron poco a poco. Su respiración cambió, se volvió entrecortada. «Si desaparece, todo será nuestro». El eco de esa frase quedó flotando en la sala como un cuchillo invisible. Daniel levantó la vista hacia Lucía, y por primera vez noté en su rostro algo distinto, incredulidad, rabia contenida. Lucía corrió hacia él, intentando abrazarlo. «Amor, no entiendas mal, es solo un papel viejo, algo sin sentido», insistió, con voz quebrada. Pero Daniel la apartó con un gesto brusco. Ese movimiento, tan simple, fue para mí como un rayo de luz después de una larga tormenta. Me llevé las manos al pecho y respiré con dificultad. Había esperado tanto ese instante, que apenas podía creerlo. La sala entera parecía observarnos. El espejo dorado reflejaba la escena como un testigo silencioso, multiplicando nuestras imágenes en un duelo imposible de ocultar. Los truenos de la tormenta aún resonaban a lo lejos, como marcando el ritmo de lo que ocurría dentro de la casa. Yo sentía que cada latido de mi corazón golpeaba contra las paredes, como si también quisiera gritar. Daniel volvió a mirar la carta, y luego me miró a mí. «¿Desde cuándo lo sabes?», preguntó con un hilo de voz. «Desde hace semanas», respondí, con lágrimas corriendo por mis mejillas. «Me callé por ti, porque no quería destruir tu vida. Pero hoy intentó detenerme cuando quería escapar». Mi voz se quebró, pero no bajé la cabeza. Había decidido enfrentar todo, aunque me costara perderlo. El rostro de Daniel se transformó. No era el hijo sonriente al que yo conocía, era un hombre devastado, que veía cómo se rompía en pedazos la ilusión de su matrimonio. Cerró los ojos y se pasó las manos por la cara, como si quisiera borrar la realidad. Lucía se acercó de nuevo, desesperada, suplicando. «Amor, por favor, no le hagas caso. Quiere manipularte, siempre quiso controlarte». Yo di un paso al frente. «No estoy aquí para controlar a nadie. Estoy aquí para sobrevivir. Ella quería borrarme, Daniel, y tú no quisiste verlo». Mis palabras fueron un latigazo. Daniel me miró con los ojos húmedos, luchando entre dos mundos. El silencio entre nosotros se volvió insoportable. De pronto, él lanzó la carta sobre la mesa de mármol. El golpe resonó como un trueno seco. Lucía retrocedió un paso, como si aquel sonido la hubiera golpeado. Daniel no habló de inmediato,
pero su mirada hacia ella era la de alguien que por fin veía detrás de la máscara. Yo observé la escena conteniendo la respiración, sabiendo que ese instante definiría nuestro destino. Lucía rompió el silencio con un grito. «No puedes creer en esas tonterías. Yo soy tu esposa, soy la que te acompaña, no ella». Señaló hacia mí con rabia, como si mi sola presencia fuera la causa de todos sus males. Yo no respondí, solo lo miré a él, suplicando con los ojos, confiando en que la verdad ya había hecho su trabajo. Daniel bajó la mirada, y por un instante temí que todo se derrumbara otra vez. Pero luego levantó el rostro y su voz sonó firme, cargada de dolor. «Lucía, no puedo ignorar esto. No después de lo que acabo de leer. No después de verla a ella luchando por su vida en mi propia casa». Esa frase me atravesó como una caricia y un castigo al mismo tiempo. Sabía que el camino recién comenzaba, pero por fin me había escuchado. Lucía se quedó inmóvil, con los ojos abiertos de par en par. Intentó hablar, pero no encontró palabras. El silencio la delató más que cualquier confesión. Yo, en cambio, me dejé caer en una de las sillas, agotada, con las lágrimas corriendo sin control. No era una victoria aún, pero era el principio de la verdad saliendo a la luz. El ambiente quedó suspendido, como si la mansión entera esperara el siguiente movimiento. Yo respiraba entrecortado, Daniel con el rostro desencajado, y Lucía atrapada en su propio juego. No había marcha atrás. Esa noche entendí que el final de todo estaba cerca, y que el dolor que me había acompañado tanto tiempo estaba a punto de transformarse en otra cosa: justicia. Los días siguientes fueron un torbellino de silencios, discusiones y miradas que no podían ocultar la verdad. Daniel evitaba hablar frente a mí, pero sus ojos ya no eran los mismos al mirar a Lucía. Había descubierto la sombra detrás de la seda, y esa sombra lo perseguía en cada rincón de la mansión. Yo caminaba con paso sereno, como quien espera la tormenta final, sabiendo que mi presencia ya no podía ocultarse ni negarse más. Una mañana, Daniel se presentó en mi habitación con los ojos rojos. Se arrodilló frente a mí y tomó mis manos arrugadas entre las suyas. «Perdóname, mamá. Fui ciego, fui injusto contigo», me dijo con la voz rota. Esa súplica de su parte fue como un bálsamo, pero también una herida. Porque aunque sus palabras me devolvían un poco de aire, el dolor de todo lo vivido seguía ardiendo en mi pecho. Lo acaricié en silencio, sin reproches, porque entendí que su carga era tan grande como la mía. Lucía ya no tenía máscaras. Su arrogancia se había transformado en desesperación. Intentó defenderse, llorar, inventar explicaciones, pero la carta era irrefutable. Daniel le pidió que se marchara, y aunque ella gritó y golpeó las paredes, no tuvo más remedio que empacar sus cosas. Vi cómo salía por la puerta principal con su vestido de seda arrugado, arrastrando maletas que parecían más pesadas que su cuerpo. La mansión se quedó en silencio, pero ese silencio ya no me asfixiaba. Yo también tomé mi decisión. Esa casa no era mi hogar, nunca lo había sido. Preparé mi bolso con calma, guardando solo lo necesario: la foto de mis hijos pequeños, el pañuelo bordado de mi madre y los fragmentos del anillo roto de mi esposo. No quise llevar nada más. No necesitaba mármol ni candelabros, solo mis recuerdos y mi dignidad. Daniel quiso detenerme, pero le sonreí con ternura. «Ya es hora de volver a mi lugar, hijo». Cuando crucé de nuevo la puerta de la mansión, sentí que podía respirar. El aire fresco golpeó mi rostro como una caricia. Afuera, el sol iluminaba el camino, y cada paso que daba alejándome de ese lugar era una victoria silenciosa. Caminé con la frente en alto, aunque las lágrimas me nublaban la vista. No eran lágrimas de derrota, eran de liberación. Al llegar a mi vieja casa, abrí la puerta con manos temblorosas. El olor a madera vieja y a recuerdos olvidados me recibió como un abrazo. Las paredes estaban desgastadas, el suelo crujía, pero allí estaba mi historia intacta. Me senté en la mecedora del salón y acaricié el cojín bordado que todavía guardaba el perfume tenue de mi esposo. Sentí que por fin había vuelto a donde pertenecía. Daniel vino a visitarme días después. Entró tímido, con los hombros encogidos, como un niño arrepentido. Se sentó frente a mí y repitió entre lágrimas: «Fallé como hijo». Yo le tomé la cara con mis manos y le respondí: «No me fallaste, aprendiste con dolor».
Esa frase lo hizo llorar aún más, pero también le dio paz. Porque entendió que el perdón no borra, pero sana. El tiempo en mi casa volvió a correr distinto. Las tardes se llenaron de silencio tranquilo, no de silencio amenazante. Abría las ventanas y dejaba entrar el aire sin miedo a que trajera veneno. Cocinaba mi propio café, con el aroma llenando cada rincón, y en cada sorbo sentía la diferencia. La libertad tiene sabor. Me redescubrí en esas pequeñas rutinas que antes pasaban desapercibidas. Las noches eran distintas también. Ya no me desvelaban pasos en el pasillo ni puertas forzadas. Dormía con la tranquilidad de quien sabe que su vida no depende de nadie más. A veces despertaba y miraba el anillo roto sobre mi mesa de noche. Los fragmentos seguían allí, brillando bajo la luz de la luna. Aprendí a ver en ellos no un final, sino una metáfora, rota, sí, pero todavía con brillo. Miraba al cielo desde el patio y hablaba con mi esposo en silencio. Le contaba lo que había pasado, cómo había sobrevivido, cómo había vuelto a casa. Le decía que, aunque me habían querido borrar, no lo lograron. Y cada vez que lo hacía, sentía que una fuerza invisible me abrazaba. Era mi manera de recordar que no estaba sola, que aún quedaba amor en mi vida. La soledad ya no me dolía como antes. Había aprendido a convertirla en compañía, en calma, en dignidad. Y aunque a veces el recuerdo de la mansión y de Lucía volvía a mi mente, ya no me quebraba. Ahora eran solo cicatrices que me recordaban lo que logré resistir. La herida se había transformado en fuerza. Un día, mientras regaba las plantas del jardín, una vecina me saludó con una sonrisa. Me preguntó cómo estaba, y yo respondí, «Estoy en paz». Fue la primera vez que lo dije en voz alta, y fue la primera vez que lo sentí de verdad. Porque la paz no vino de afuera, sino de adentro. De haber recuperado mi lugar en el mundo. Esa noche, mirando las estrellas desde mi ventana, comprendí que la verdadera riqueza nunca estuvo en el mármol ni en los candelabros. Estaba en mi dignidad, en mis recuerdos, en la fuerza de levantarme después de cada humillación. Y mientras las lágrimas me corrían por las mejillas, sonreí con la certeza de que había ganado la batalla más importante, la de no dejar que me arrebataran mi esencia. ¿Tendrías el coraje de escapar en medio de la noche, con el corazón roto, pero con la dignidad intacta? Y si hoy tú, que me escuchas, te sientes desplazada, ignorada o incluso humillada dentro de tu propia familia, quiero decirte algo desde lo más profundo de mi experiencia: no eres un estorbo. No eres una carga. Tú eres el pilar sobre el cual muchos construyeron sus sueños. Quizás algunos te dieron la espalda, como hicieron conmigo. Quizás te hicieron sentir invisible en medio de mesas llenas de lujo, de copas de cristal y banquetes elegantes donde tu lugar parecía sobrante. Pero no lo olvides, tu valor no depende de dónde te sienten, sino de todo lo que sembraste en la vida de los demás. Tú has entregado años de amor, cuidado y sacrificio. Tal vez nunca lo reconocieron como merecías, pero aquí, en este momento, quiero que lo escuches claro: sigues siendo raíz, sigues siendo historia viva, sigues siendo necesaria. Tu dignidad es la herencia más grande que dejas al mundo. Y cuando aprendes a volver a tu propia mesa, aunque sea sencilla, aunque no tenga mármol ni candelabros, brilla con la luz más hermosa, la de tu fortaleza. Así que, si alguna vez te hacen sentir que sobras, recuerda, la verdadera riqueza no está en mansiones ni en joyas, sino en la paz de tu corazón. Y créeme, un día quienes no supieron valorar tu presencia, sentirán el vacío de tu ausencia. Y tú, con la frente en alto, decidirás si aún tienen un lugar en tu vida. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y déjame en los comentarios dónde me estás escuchando. Quiero que nunca olvides, todavía hay mucha belleza esperándote en el camino. ¿Crees que mi escape a medianoche fue sorprendente? Entonces no te imaginas lo que ocurrió cuando descubrí un diario prohibido lleno de secretos oscuros de la familia de mi nuera. No grité, no lloré, pero lo que hice después cambió para siempre nuestro destino. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Escapé de casa de mi nuera a medianoche tras descubrir un diario prohibido de su familia, porque el final es tan impactante que no lo olvidarás jamás. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura,
Hay segredos que todavía arden.